quería hablar de agilidad y quería hablar de algo más amplio o algo más profundo dentro de la agilidad. Y no hablar solamente de Scrum, de Lean, de Kanban, etc. Entonces, se me ocurrió hablar de fluir con agilidad, con Lean, Kanban y Scrum, relacionado a lo que son transformaciones digitales, transformaciones ágiles o agilidad empresarial. ¿Cómo se puede interpretar o entender la agilidad en una empresa, la agilidad empresarial? ¿Cómo se puede llegar a una transformación ágil en una empresa? Pero para eso también hay que tener cierta idea de qué es agilidad. Y en eso quería profundizar, en la idea de qué es agilidad. Y no sé si le ha pasado alguna vez en su vida, pero a mí me ha pasado muchas veces de escuchar música y escuchar un tema y decir, este tema me suena a otro tema. Y a veces uno encuentra que en ciertos temas musicales hay melodías que también uno las escucha en otros temas musicales, o hay armonías que también uno las escucha en otros temas que tal vez vienen de años, de hace mucho tiempo. Y me acuerdo cuando vi esta película, no sé si alguien la habrá visto, esta en particular una película argentina, que se llama Tipo Valientes, y en una parte se ponen a silbar el cumpleaños feliz. Pero resulta que tuvo ahí un momento de mística y magia donde se dio cuenta que se parecía a otro tema, que se llamaba el payaso Plim Plim. En Argentina, y después se hizo un poco popular en Latinoamérica, el tema del payaso Plim Plim, pero resulta que la misma melodía que la melodía del cumpleaños feliz. Entonces, en base a eso, es que recordé que a mí me suele pasar cuando leo libros de Lean, de Scrum, de agilidad, de diferentes temas relacionados con transformaciones digitales, con transformaciones organizacionales, y me sucede que eso, me sucede decir, esto yo ya lo escuché, esto yo ya lo vi, esto se parece a esto pero con otro nombre, esto es muy igual a esto otro, que era un libro de hace 50 años atrás. Entonces, decidí pensar en el flujo. O sea, eso que encontraba similar en Lean, en Kanban, en Scrum y en diferentes libros era la idea de flujo. O sea, tanto Lean, Kanban como Scrum hablan de flujo. Por ejemplo, en Lean Manufacture, Taiichi Ohno, que es uno de los reconocidos dentro de la filosofía y metodologías y todo lo que engloba lo que es Lean Manufacture, hablaba de flujo, hablaba mucho de flujo. Decía algo así como que los managers o las empresas, los organizadores, deben dejar de tratar de controlar el flujo, sino que tienen que dejar que el flujo gestione la organización. Entonces, ese concepto, esa idea, es bastante difícil de entender, pero eso implica que el Lean Manufacture se basa en la idea de flujo. También está David Anderson del método Kanban. El método Kanban viene de Kanban y también de Lean Manufacture. Y David Anderson también habla mucho del flujo. Dice que el trabajo es un flujo de valor, ya sea continuo u episódico. Ahí está hablando del flujo de valor. En Lean también se habla mucho del flujo de valor. De hecho, hay técnicas relacionadas con mapear flujos, están los mapas de flujos, y está todo relacionado a centrarse en el cliente y en mejorar ese flujo de valor, hacerlo limpio, hacerlo esbelto, hacerlo sin grasa. En eso se basa Lean, y de ahí viene lo que es la metodología Kanban, con centrarse en el flujo. Centrarse en el flujo relacionado a mostrar el flujo de trabajo de lo que uno hace, está relacionado también a regular o controlar el WIP, o sería la cantidad de trabajo que uno mantiene en curso, en paralelo, en ese flujo de trabajo. También dice algo relacionado con perfeccionar ese flujo, mejorarlo, tener mejora continua sobre el flujo y tener las políticas visibles, los acuerdos de trabajo visibles para que todos los vean, etc. Pero está muy focalizado y centralizado en el flujo. Y Scrum también. O sea, Jeff Sutherland, uno de los creadores de Scrum, con Ken Schwaber,
Scrum venía también de dos japoneses, que no me acuerdo el nombre, que también venían influenciados por Lean Manufacture. Se creó el método Scrum, o el marco de trabajo Scrum, como quieran llamarle. Pero Jeff Sutherland escribió un libro que se llama, no me acuerdo bien exactamente, pero como producir el doble en la mitad de tiempo. Un título muy marketinero, pero después él ofrece argumentos válidos de por qué es producir el doble en la mitad de tiempo. Y está principalmente relacionado con el flujo de valor. O sea, que si tardamos un año en producir un determinado valor y resulta que ese valor se usa al 50%, significa que tardamos un año en producir 50% de valor y que lo entregamos en un año. Ahora, si tardamos menos tiempo y no desarrollamos ese 50% que no tiene valor, entonces duplicamos el valor en menos tiempo porque generamos releases o entregas de producto en menor tiempo, a esperar un año, 2 años, como son los proyectos clásicos. Y en ese libro justamente tiene un capítulo que se llama Flow y otro capítulo que se llama Waste. O sea que le dedica tiempo a hablar sobre desperdicio, basura y también está relacionado también a hablar sobre el flujo. Y Scrum es un marco de trabajo en el cual un equipo fluye trabajando y en ese fluir tiene un input de tareas a desarrollar y ese input tiene que desarrollarlo de una manera que el flujo sea limpio. Eso en grandes rasgos. O sea que con esto quiero decir que esa idea ronda tanto en Lean Manufacture, tanto también como Lean Startup, también que provienen de Lean, en todas esas ideas, libros, filosofías, métodos, ronda la idea de flujo. Y dentro del manifiesto ágil, si uno encapsula o busca la esencia del manifiesto ágil, puede detectar 4 claves principales dentro del manifiesto ágil. Una clave dentro del manifiesto ágil es el flujo de valor. O sea, la entrega continua de valor, la entrega de algo funcionando, algo funcional, algo esbelto, la cadencia, el flujo estable, el takt time, etc. Eso uno lo puede rescatar del manifiesto ágil y también dentro de toda la literatura de la agilidad se habla de eso. ¿Y qué es el flujo? Y pensando en qué es el flujo, me sucedió que me acordé de un filósofo, de Mihaly Csikszentmihalyi. Él, este filósofo, escritor y sociólogo, principalmente psicólogo, hablaba del estado de flujo. Y escribió muchos libros relacionados con la felicidad, de cómo la gente puede ser feliz. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son felices trabajando? Levanten la mano, ¿quién es feliz trabajando? Sí, qué lindo, hay bastante gente feliz. ¿Alguno de ustedes es feliz haciendo algo que no tiene nada que ver con el trabajo y capaz que no le genera valor y que es totalmente hasta improductivo puede ser? Bueno, Mihaly Csikszentmihalyi hablaba de un tipo de felicidad. O sea que hay personas que son capaces de ser felices cuando están en estado de flujo. ¿Y qué es estar en estado de flujo? Es cuando nuestras competencias y habilidades están en armonía con el desafío de lo que uno está haciendo. Cuando uno logra esa sintonía con lo que uno hace, cuando uno logra esa mística con lo que está haciendo en ese momento, ni siquiera piensa si es feliz o no es feliz. Simplemente lo hace y después de que recapacita en el tiempo puede decir, yo soy feliz haciendo tal cosa. Es deseable que las personas sean felices trabajando porque el trabajo nos consume casi el 33% de nuestra vida. Entonces, si no somos felices trabajando y si no logramos ese estado de flujo en el trabajo, ¿pero qué sería ese estado de flujo? Algo un poco más profundo. Y ese fin de semana fui a esquiar. Y ahí lo asocié con el esquí. Viendo a la gente que esquía, uno se da cuenta que es una actividad que yo, por ejemplo, voy a esquiar, me gusta, no aprendí hace mucho, y resulta que no gano plata, no voy a ser esquiador profesional, hasta puede ser una pérdida de tiempo para algunas personas. Hay personas que van a esquiar, tienen familia y todo, y la familia no quieren que vaya a esquiar, pero a pesar de todo van a esquiar, porque entran en ese estado de flujo, que es difícil también, no es algo fácil, porque esquiando también le puede pasar lo que me pasó a mí, caerse, lesionarse, golpearse. Entonces, entrar en ese estado de flujo es algo muy complejo y lleva mucho tiempo.
Y una vez que uno entra en un estado de flujo, entra en un sistema de mejora continua. Yo cuando voy a esquiar, cada vez mejoro un poco más. Y tengo que lograr un ritmo y una cadencia de aprendizaje para que mi control de ese estado de flujo vaya evolucionando en una forma armónica y orgánica. Y cuando podemos ver gente que sabe esquiar bien, que fluye esquiando, uno puede encontrar algunos patrones, como es el zigzagueo que tiene. Existe un zigzagueo. Y ese zigzagueo se representa con un ritmo, una cadencia. Se tiene como una frecuencia sinusoidal, y en esa frecuencia existe un periodo que es más o menos constante. Eso es la cadencia, el ritmo. Cadencia es una palabra también que se escucha mucho en la literatura ágil. Se escucha mucho la palabra cadencia en la literatura ágil, y uno la puede asociar también al ciclismo. En el ciclismo la cadencia es el ritmo de pedalear en la bicicleta. Entonces los equipos, las organizaciones, las personas en una organización tienen que buscar esa cadencia, ese ritmo. Después de ir a esquiar fui al supermercado, destrozado, cansado, estaba en el supermercado, y dije, ¿cómo puedo continuar hablando en esta presentación que tengo que dar? Mi cabeza seguía ahí, ¿sobre qué puedo decir sobre el flujo? Para seguir hablando sobre el flujo, porque la idea es hablar y compartir, que es parte de los principios del militar. Compartir y aprender, también practicar. Entonces, en el supermercado, como se verán, soy un desastre comprando, de cerveza, yogures, cosas caras, necesito a alguien que me ayude en las compras. Bueno, no soy bueno comprando. Y viendo una góndola me acordé, había un lugar vacío y me acordé del concepto de... ¿Qué concepto? De Lean, ¿qué concepto? Just in time, el concepto de pool y el concepto de flujo. Lean habla que en una organización que es un flujo de trabajo continuo, en ese flujo ideó una forma de que ese flujo sea constante y poder eliminar la grasa, que ese flujo sea esbelto, que sea limpio, que sea delgado, y a eso le llamó Just in time y con el sistema pool, que significa que las mercaderías solamente se obtienen cuando son necesarias. Entonces elimina el stock al mínimo. Eliminando el stock al mínimo significa que en el supermercado se va a llenar la góndola solamente cuando es necesario llenar la góndola. Y los productos que se obtienen para llenar la góndola se van a buscar no a un inventario donde tenés millones de productos, entonces elegís, sino lo justo y necesario. Y así se forma una cadena de que se solicite y se obtiene solamente lo justo y necesario. Y en Toyota eso se daba en la fabricación de autos, justamente porque lo que se pretendía es que una vez que el cliente pide un auto, se genera un sistema de escalar la petición y desde ese momento se empezaba a construir el auto. No es que hay un stock de autos y el cliente dice, a ver, dame ese y me lo llevo. No, el cliente lo pide y se comienza la fabricación de autos y ahí comienza el flujo de trabajo esbelto, que uno busca que sea esbelto. Y cuando fui a pagar a la cola, a la caja de cobro del supermercado, me iluminé y me apareció Morfeo. Y Morfeo me dijo, Morfeo, ¿qué haces aquí? Me dijo, tengo que hablar con vos. ¿No te has dado cuenta de algo? ¿De qué? Sos un post-it en el sistema. ¿Cómo soy un post-it en el sistema? Y claro, y ahí me acordé que soy ingeniero en sistemas. Y uno cuando tiene una profesión es como un poco cuadrado, como que uno ve por los ojos de la mente que se formó en todos los años de estudio que tiene, entonces uno es un poquito cuadrado. Entonces yo cada tanto miro el mundo como si fueran sistemas. Entonces vi que la cola es un sistema. Es un sistema fluyente. La gente pasa por la estación de cobro como si fuera un flujo, dentro de un sistema mayor que es la empresa. Y en ese flujo me acordé de un físico, David Bohm. No sé si se pronuncia bien, David Bohm, pero es un físico particular, porque sus teorías estaban relacionadas en física
con un concepto que venía a romper el paradigma mecanicista de ciencia. En ciencia se consideraba que el mundo era una gran máquina, que hasta podía ser predecible, porque en esa máquina todo estaba construido con bloquecitos que eran átomos, y como era determinista, uno podía planificar el futuro y además predecir el futuro. Y en física vino otra idea sobre qué es la física, y parte de la idea es que el futuro no es tan predecible, que las cosas no son máquinas, y que incluso la realidad son energías fluyentes. La energía fluye en la realidad, y cuando fluye genera patrones. Y esos patrones forman algo, cosas que en la experiencia con el ser humano las podemos estudiar. Y en ciencia esas cosas se las llamó objetos, y después se la empezó a llamar sistemas a esas cosas. Y un sistema entonces como un tubo de energía, materia que fluye, energía, materia, información que fluye en ese tubo con una pauta, con un patrón. Esos son los sistemas. En la universidad o en la escuela nos enseñan un sistema como si fuera una burbujita, tenemos un input, un output, y por dentro del sistema fluye materia, energía, información, etc. Eso es básicamente un sistema. Y todo el universo está compuesto de sistemas. Sistemas dentro de otros sistemas que se comunican con sistemas. Entonces todo el universo son flujos. Flujos que fluyen en diferentes patrones. Y en ese fluir existe transformación de energía. La energía no se pierde, sino que se transforma. Y se genera una pauta de dos tipos de energía. Para utilizar un vocabulario no tan técnico, podemos decir que tenemos una energía de valor y una energía de desperdicio. Todos los sistemas fluye energía, y en ese fluir se genera desperdicio y se genera valor. Desperdicio es aquello que genera mayor entropía en el universo o en el sistema o en lo que ronda ese sistema o el contexto del sistema. Y valor es aquello que sirve para generar trabajo valioso. La energía potencial sería el input del sistema. El input necesita energía potencial para hacer trabajo y generar valor. Y en ese generar valor genera desperdicio. Y ahí entra un concepto importantísimo en Lean, que es el manejo de los desperdicios. Si uno lee la literatura ágil, uno puede escuchar métodos como las 3M, puede escuchar sobre las diferentes categorizaciones de desperdicio. En Lean Manufacturing hay categorizaciones de desperdicio, de tipo de desperdicio. Después, Mariam y Tom Popwindick escribieron un libro para que Lean Manufacturing se adecúa a la industria de software, y ahí también listaron un conjunto de desperdicios a manejar. Esos desperdicios es esto, la energía de desperdicio. Cuando uno mira el mundo como sistema, se da cuenta que todos los sistemas tienen energía de desperdicio. Y si uno quiere que esos sistemas mejoren y sean buenos, tiene que minimizar ese desperdicio y maximizar el valor. ¿Sí? Minimizar, hablando en economía, minimizar costos y aumentar beneficios. Así funcionan todos los sistemas. Y hay una especie de diablo, de demonio, que viene a romper esa armonía de los sistemas que evolucionan. En algún momento, explicando la evolución, uno ve como los sistemas del sistema mínimo de vida, que por ejemplo Maturana habla de los sistemas autopoéticos, que son sistemas mínimos de vida, evolucionaron hasta lo que son hoy en día seres humanos, sociedades, empresas, corporaciones. Y en eso hay algo importante que se le llama variabilidad. La variabilidad no es ni buena ni mala, pero la variabilidad puede destruir un sistema, como también puede hacer que ese sistema evolucione. Un sistema, una vez que es un sistema, quiere mantener su identidad como sistema. Y la variabilidad suele atentar contra su identidad. Entonces, cuando uno piensa algo como sistema, debe pensar que ese sistema está sometido a variabilidad. Y si no maneja esa variabilidad, se va a destruir como sistema. Se va a disolver y va a seguir el flujo de la entropía del universo. Y en esos sistemas, en la evolución sobre el planeta Tierra, surgieron los feedback, que es algo importantísimo dentro de los sistemas. En toda la literatura se habla mucho de feedback, feedback con el cliente, feedback entre compañeros, feedback entre equipos, dentro de la organización, feedback. ¿Pero qué es feedback? Feedback es que estos patrones de flujo de los sistemas en el universo, que generan pautas, empiezan a crear pautas cíclicas, porque los flujos no son tubitos donde el flujo va derecho, ¿no? Son remolinos de energía, y en eso generan pautas, y en esos remolinos generan feedback. Y hay diferentes tipos de feedback. Y hay un feedback que ayudó a que los sistemas se mantengan como sistemas y mejoren
y evolucione. A esos feedback se les llama feedback negativo. ¿Alguien? Bueno, algunos estudiaron sistemas, pero ¿alguien sabe lo que es el feedback negativo? Les voy a poner este vídeo de un ratito. Hay dos tipos de feedback, está el feedback positivo y el feedback negativo. Y el feedback negativo es importantísimo en la evolución, en los sistemas, en las empresas, en los equipos, en todos los sistemas que evolucionan y mejoran. Esa persona está haciendo equilibrio. Para poder hacer lo que hace, tiene miles de feedback en su organismo que están compensando la variabilidad externa para poder mantener ese equilibrio y cumplir con un objetivo. Así son las empresas. Las empresas son sistemas que controlan o tienen miles de feedback negativos que le ayudan a mantener y llegar a un objetivo. En este caso, el objetivo es mantenerse en equilibrio y llegar al otro extremo. Ese feedback es negativo. ¿Qué se llama que sea feedback negativo? Significa de que el feedback contrarresta algo, contrarresta una información, contrarresta un impulso, contrarresta algo. La vida se basa y se fundamenta en el feedback negativo. Nosotros estamos vivos gracias al feedback negativo. En este momento yo mantengo el equilibrio gracias al feedback negativo. ¿Cómo lo mantengo? Gracias al sistema que tengo en el oído, que me ayuda a mantener el equilibrio, pero también mi sistema que me ayuda a tener una percepción espacial para entender dónde estoy parado y poder continuamente ubicarme en el espacio. Para eso yo estoy continuamente leyendo mi entorno y absorbiendo la información de mi entorno. Se genera un ciclo, y en ese ciclo estoy continuamente regulándome. Así es todo el organismo. O sea, el sistema nervioso central, el sistema autónomo, todo se basa en esos feedback negativos. Por ejemplo, si en este momento explota una bomba y se enciende, y hay fuego, se incendia, hay humo, etc. ¿Qué pasa? El sistema nervioso central se pone alerta y empieza a generar, mediante la visión, feedback negativo. El sistema autónomo, ¿qué hace? Empieza a liberar adrenalina, eso larga las pupilas, las pupilas se abran, hace que uno se mantenga atento, se disminuye la actividad del intestino, entonces llega más sangre a los músculos, uno está preparado para salir corriendo, etc. Y cuando uno se da cuenta, no era un incendio, entonces uno se calma, llega a la paz, y en ese momento se vuelve a activar el sistema nervioso que contrarresta, que va a la parte calma, digamos. Entonces, el cuerpo como que está continuamente balanceado por el sistema nervioso, pero por todo yo engordé 5 kilos, en 3 meses engordé 5 kilos. ¿Y cómo mantengo mi feedback negativo relacionado al peso? Cada tanto yo miro mi balanza y tengo un objetivo. Y mi balanza, hace 3 meses, mi objetivo eran 80 kilos. Tenía 79 por ahí. Y cada tanto me voy, ahora me fui, peso 85 kilos. Me desvié de mi objetivo. Entonces, si quiero tener un feedback negativo, tengo que volver a hacer algo para que las variables de mi cuerpo vuelvan a el valor deseado, que son los 80 kilos en mi ejemplo, ¿no? Para eso tengo que, por ejemplo, controlar la alimentación. En la alimentación pasa algo semejante, o sea, cuando uno come, uno libera lo que es azúcar en el cuerpo, ¿no? Y ese azúcar, que se transforma en glucosa, ¿es lo que genera la gordura? No, ese azúcar genera calorías para que el cuerpo la queme, pero resulta que después el hígado libera insulina, y la insulina es la que provoca que uno engorde porque esa glucosa se transforma en grasa y uno engorda, digamos. Pero todo ese ciclo es un ciclo de retroalimentación negativa. Y así podría dar millones de ejemplos de qué es la retroalimentación negativa, pero la retroalimentación negativa es la importante. La retroalimentación positiva también es importante, y los cuerpos y las empresas, los seres humanos, la organización y la sociedad también tienen las retroalimentaciones positivas. La retroalimentación positiva sería: yo voy conduciendo en la carretera y se me empieza a ir el auto, y yo me estoy dando cuenta que se va el auto, y se va, y si yo no hago nada, salgo de la ruta, hasta puedo tener un accidente. Significa que no me regulé. A eso se le llama retroalimentación positiva. El cuerpo también tiene un montón de lazos de retroalimentación positiva.
Entonces, volviendo a la idea de sistemas y que los sistemas se transformaron en organizaciones y empresas que lograron ese feedback negativo que las hace mantenerse su estado, mantener su equilibrio, mantenerse como sistemas. Y tenemos infinidad de empresas. Pero ¿qué sucede? Las empresas tradicionales, con la filosofía mecanicista, esta filosofía en la cual las empresas se terminaron dividiendo en dos áreas, con el Fordismo, el Taylorismo, se dividieron con lo que es la administración científica, se dividieron en dos áreas principales de los sistemas, que es el management y lo que es operaciones. Y el feedback negativo solamente lo manejaba el management. Operaciones era ciego el feedback, era un músculo que recibía órdenes. Y eso se venía haciendo en la época de los egipcios, ¿no? Que se planificaba la gran pirámide, y los que construían la pirámide eran simplemente músculos que recibían órdenes. No tenían ningún tipo de feedback negativo. Eso es lo que viene a romper la agilidad. Viene a buscar que operaciones sea autónoma y tenga ese feedback negativo. ¿Y para qué esto? Para adaptarse. Adáptate o muere. ¿Por qué? Porque debido a que el contexto relacionado con la variabilidad que le conté que afecta a los sistemas genera mucha variabilidad debido a la evolución tecnológica, la mayoría de las empresas están sufriendo transformaciones digitales. Y esas transformaciones digitales significa que se están automatizando y que se están informatizando. Y la informatización, una vez que inician las empresas, las empieza a acelerar en su evolución y en su ritmo de cambio a un ritmo acelerado. Hay un montón de explicaciones relacionadas con eso, como la ley de Moore. Entonces llegamos a otra idea, que es la adaptación. Pero ahora, porque si no los voy a dormir, vamos a hacer alguna dinámica. Primero voy a regalar una remera. Voy a hacer un sorteo que es re fácil, el sorteo. Aquel que llega más alto con la mano, saltando. No. ¿Vieron lo que es la resistencia al cambio? ¿Vieron lo que es la resistencia al cambio? Uno se acomoda hasta ahí, entra calorcito, le hablan y bueno, ¿quién quiere una remera? Ya. ¿Quién se para por una remera? Para la circulación, el feedback negativo. ¿Ya viste? Y lo bueno en la agilidad es que hay que improvisar. Sin embargo, no puede improvisar las cosas 100%, por algo acá hay una PPP, y uno hace planificación. Porque la agilidad no se basa en no planificar, uno planifica. Pero las planificaciones no son rígidas. Uno no sigue a rajatabla las planificaciones, sino que las planificaciones son adaptativas, se adaptan al contexto. Entonces, en ese caso, yo necesito un coach, como bueno, acá tenemos un coach, y si es coach, se tiene que dedicar a cosas como que yo chique el dedo así y haga una dinámica en algún momento para espabilar a la gente. ¿No? A ver. Bueno. Necesito 2 personas. Tienen que tener zapatillas, porque este ejercicio va a ser físico. Zapatillas de gym porque van a tener que estar en el suelo. Ahí tenemos una persona, muy bien. Necesitamos que sean de la misma estatura. Zapatillas. Acá hay una persona con zapatillas que está dispuesta. Y acá tenemos al lado también. Bueno, tienen que sentarse espalda con espalda. En el piso. Por eso le decía el gym para no ensuciarse. Bien, espalda con espalda. Sin usar las manos, con las piernas extendidas, tienen que levantarse al mismo tiempo. No vale que se levante uno primero y otro después. Esto se llama colaboración. Es muy importante en las metodologías ágiles que la gente colabore. Y para eso es que no haya un gerente y un jefe diciéndole a cada uno lo que tiene que hacer. Bueno, ¿esto van a hablar entre ellos? Sí, pueden hablar entre ellos, no hay problema. No, las piernas extendidas. Ah, sin las piernas. Esa es la sincronización. Pero ¿cómo nos paramos, pues? No se puede. No te entiendo. Creo que
Bueno, pueden fletarla, a ver. Sin doblarla. Ah, sí. No. Entonces yo creo que más bien qué idea, a ver. ¿Cómo hacemos? Pensemos. Sin piernas ni los sí, hasta Significa todos en pie. ¿Cómo? ¿Así? ¿Te lo podemos hacer esto? No, no, brazo no. Se pueden prestar las piernas. Se pueden prestar las piernas. Voy a fletar la pierna. No, pero sí las manos. No me puedes apoyar a la mano. Así. Fuerza de cuadros. Sí, claro. Pero bueno, es que mis zapatos están muy malos. Dos. No. Tres. ¿Eso es colaboración? Arriba. Esa es la forma en que uno colabora. Y eso también demuestra a veces que uno tiene que tener empatía con otra persona. Si uno quiere hacerlo solo, sube uno y el otro se cae. Bien ahí. Está buenísimo. A ver, ¿se animan todos a pararse en este momento? Yo me pregunté si se animaban, ¿no? Que se paren. Pero bueno, ya que están parados, pongan la mano izquierda en alto y tóquense el dedo meñique con el dedo índice derecho con el dedo meñique izquierdo. Pueden mirarse la mano, ¿no? Está difícil, ¿eh? Meñique y índice. Bien. Ahí, eso es feedback negativo. Eso no es feedback positivo, eso es feedback negativo. ¿Por qué? Pero eso, ¿por qué? Porque imagínate todo lo que tiene que hacer el cerebro, que decir, muevo mi mano. Ah, no, estoy lejos de mi objetivo. No, a ver, que se acerque. Ahí, no, estoy lejos. Acércate. Bien, frío, tibio, caliente. Es como un ensayo-error, así. Ensayo-error de leer la información del exterior a través de nuestro sistema de percepción que tenemos y le informamos a nuestro sistema motor, efector, que haga algo. Entonces, recibimos información, le decimos a nuestro efector que haga algo. Recibimos información, le decimos que haga algo. Y continuamente estamos midiendo nuestro objetivo y estamos tratando de llegar a él. Y regulamos, hacemos correcciones hasta llegar a ese objetivo. Hay miles de feedbacks negativos que no somos conscientes, que el cuerpo lo hace por sí solo. Y la salud se basa en eso. ¿En qué? Cuando se regula alguno de esos feedbacks negativos que tenemos en el cuerpo, empezamos a tener mala salud. Este feedback es fácil de hacer. Cuando conducimos también estamos haciendo feedback negativo, porque siempre queremos estar sobre la ruta. Si nos veamos, volanteamos, y a eso se llama cibernética en ingeniería de sistemas. Cibernética es el arte de manejar un sistema, o controlar un sistema. Ahora hagan lo mismo con los ojos cerrados y con un pie levantado. A ver si es fácil. Vean, a ver. Es como Es un poco más difícil, ¿no? Bueno, eso es feedback negativo. Ya se despertaron. Entonces, llegamos a otro concepto importantísimo del manifiesto ágil y de toda la literatura ágil. La literatura ágil habla de algo que está relacionado a la adaptación. O sea, ¿por qué la agilidad? Porque queremos que las empresas se adapten a su entorno y no se mueran. No se mueran como las empresas que les mostré, Motorola, como Nokia, como Kodak, como esas empresas que fallecieron en no adaptarse a su entorno. Entonces, pero con ese sistema en el cual el feedback solamente era manejado por la gestión y no por operaciones, era lento. Y eso hace que las empresas no se adapten rápidamente a su entorno. Y si el entorno genera mucha variabilidad, es muy variable, es muy cambiante, esto no sirve. Y ahí es donde viene la agilidad con la adaptación, ¿sí? Con el feedback frecuente, los cambios, con esta idea de que los cambios son bienvenidos, con esta idea de saber lo que el cliente quiere continuamente,
con esta idea de hacer experimentación con los productos, sacarlo al mercado, probar si funciona, y si no funciona, sacamos un cambio, una variación o otro producto para ver qué tiene valor. Eso está en función de la adaptación. Es la segunda clave en la agilidad. Y la adaptación se busca que sea en operaciones, además de en el management, en las organizaciones. Por eso cuando uno dice que un equipo sea autoorganizado, en realidad lo que uno quiere es que el equipo sea autorregule. Que el equipo no dependa de un PM o de un management que esté controlando las métricas y que diga, no, muchachos, ustedes están haciendo algo mal, ahora hagan esto. No, muchachos, ustedes están haciendo esto mal, ahora hagan esto. Sino que el propio equipo sea el que controle la variabilidad y que controle las variables de lo que ellos manejan como equipo y se autorregulen. Que se autorregulen como equipo y también en relación al producto. Sacan un producto al mercado y continuamente están viendo si los clientes lo están usando, si los clientes se están quejando de ese producto, si los clientes les duele algo relacionado con el producto en forma inmediata. No pierde medio mes, un año a saber si realmente el cliente está usando el producto o si el producto es de valor o el servicio es de valor para el cliente. Y otra cosa importante con los sistemas, para que los sistemas puedan vivir, para que nosotros como seres humanos podamos vivir, para que nuestras familias puedan vivir, para que nuestras empresas puedan vivir, nuestras sociedades puedan vivir, incluso hasta como planeta podamos vivir, es buscar el alimento y huir del veneno. O sea que usamos el feedback negativo para huir del veneno, buscar alimento. Parte del veneno está relacionado con la variabilidad, la variabilidad que afecta negativamente a un sistema. Toda esa variabilidad que afecta negativamente a un sistema es malo para el sistema. O sea, si continuamente estoy subiendo la temperatura aquí adentro y tengo 0 grados, 25 grados, 0 grados, 15 grados, 0 grados, se van a enfermar. Uno quiere que no haya tanta variabilidad, ¿sí? Quiere mantener, por ejemplo, la temperatura ambiente en 23 grados en un lugar como este. Eso es lo que buscan los sistemas. Entonces las organizaciones buscan adaptarse al mercado para encontrar la fruta, digamos, ¿no? Y para huir del veneno, ¿sí? Buscamos rentabilidad, buscamos ganancia, buscamos dinero, digamos, algo que hace crecer a la organización y poder tener la energía potencial para poder generar ese flujo constante en el cual se crea valor y se elimina desperdicio. Se trata de reducir el desperdicio, o sea, eliminar la entropía dentro del sistema, el concepto de sistemas. Y tanto Kanban como Lean, ¿sí? Pues un aporte que se puede dar dentro de los equipos, el tema del management, algo del management 3.0, el tema del delegation board, es la delegación que van a tener los equipos. Nivel 1, en el cual el directivo, el manager, va a decir, yo digo, se hace. Vamos a llegar al nivel máximo, que es el nivel 7, donde el equipo es autoorganizado y se autogestiona y va a tomar la determinación de cómo operar. Y hay los niveles intermedios, los cuales, dependiendo del nivel, va a haber complicidad con el directivo y complicidad con el equipo. Empezamos a mezclar. Es un delegation board que es visible para toda la organización y para los equipos. Y ahí empieza el principio de autoorganización. ¿Para qué? Para evitar tanto veneno y ser más productivos y que el área, el entorno donde estemos trabajando sea más motivador para que la gente se sienta integrada y tengamos productos con buena calidad. Perfecto, genial. Muy bueno. ¿Lo anotan? Ah, está grabado, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Y tanto Scrum, Kanban como Lean, entonces, está el concepto de adaptación con lo que es inspección y control y monitoreo, relacionado a lo que dice, con la adaptación relacionada a optimizar el flujo y manejar la variabilidad, y lo que se refiere a la transparencia, tanto Kanban, el método Kanban, con explicitar visualmente, mediante señales, el flujo, para que todos sepan cuál es el flujo. En Scrum también sucede lo mismo. Cuando se trabaja con Scrum, uno busca visibilizar tanto los acuerdos de trabajo como el flujo mismo. Por eso existen los tableros de la Sprint Backlog o tableros Kanban que se utilizan. Y volviendo al supermercado, vuelvo a dejar al supermercado, entonces podemos decir que tenemos un sistema conformado por el cobro, la petición y la cola, ¿no? El input y el output del sistema. Eso sería un sistema fluyente que está el input con las peticiones, sería lo que fluye dentro del sistema, las peticiones, y eso genera trabajo mediante el sistema pool. Y eso lo podemos llevar a un Kanban,
en donde tenemos la cola, el cobro, el empaque y está listo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos un simple sistemita dentro de una organización como es un supermercado. Eso se puede manejar tanto con Kanban, con Scrum, se basan en lo mismo, básicamente. En Scrum, la idea con esto de las cadencias es de que es como si agregáramos una columna más, que es el compromiso del sprint. Entonces, el compromiso del sprint es parte del input en este flujo, es una columna más, pero sigue siendo, o sea, si uno lo mira con la filosofía Kanban, es perfectamente el trabajo con Kanban. A diferencia por ahí que la gente que trabaja con Scrum utiliza otras métricas, pero Scrum no prescribe métricas. Entonces, por tradición o cultura, la mayoría utiliza Story Point o métricas semejantes relacionadas a estimación relativa, y los métodos Kanban utilizan más métricas relacionadas a flujo o métricas sistémicas relacionadas a lead time, cycle time, el throughput, o lo que sería la tasa de salida, etc. Y aquí entra lo que se refiere a Kanban con controlar el trabajo en curso. O sea, en una cola de un supermercado es muy fácil ver que el trabajo en curso siempre es uno. O sea, la cola no puede tener más de una persona cobrando, porque si no se complica el trabajo y se hace ineficiente el manejo de ese sistema de cobro. En Scrum también se utiliza esta idea de una forma más implícita, porque se habla de mantener el foco. Y mantener el foco es justamente eso. Dentro de un sprint queremos mantener el foco con las tareas que estamos desarrollando y no estar desarrollando miles de tareas y después no llegamos con ninguna al sprint. Tratamos de disminuir el foco en cada columna del Kanban, como también mantener el foco relacionado con el objetivo dentro del sprint. A diferencia del método Kanban, que Scrum maneja objetivos cortoplacistas en forma, generando esa cadencia, ¿sí? Y en el método Kanban no existe esa cadencia rígida de lapso de tiempo. Pero también se manejan objetivos que son más variables o más bajo demanda. Pero se basan en lo mismo, en este sistema de flujo, que, como muestra en este ejemplo. ¿Y qué podemos tener en cuenta relacionado a un sistema de flujo? Y relacionado con el pensamiento sistémico también, que se habla mucho en la literatura ágil, es, por un lado, lo que es la variabilidad. En Lean Manufacturing o Lean Development Software se habla mucho de variabilidad. Lo que se busca es controlar la variabilidad, manejar la variabilidad. Y para eso existe el concepto de estabilidad del sistema. ¿Y qué significa esto? Que si tomamos este ejemplo de un sistema compuesto por un tanque de agua y una cañería y llaves que dejan fluir el agua hasta una última llave, si abrimos todas las llaves, existe un flujo constante. Y uno lo que busca es que haya ese flujo constante. Ahora, si viene el demonio de la variabilidad, empieza a jugar con la llave, la abre, las baja, la abre, las baja, es lo que empieza a fluctuar ese sistema. Y eso es lo que no se quiere, que fluctúe. O sea, uno busca que el sistema sea predecible. No tanto para que se transforme en un sistema mecánico, porque también existen los fundamentalismos de Scrum, como el fundamentalismo de Kanban, de que a veces dicen, no, porque hay que reducir la variabilidad al máximo, todo lo que no sirve no se hace, hay que eliminar desperdicio, y se puede llegar a un extremo de buscar que el sistema sea mecánico. Sin embargo, trabajamos con personas, trabajamos con humanos, con sistemas orgánicos, y que es necesaria la variabilidad. Además que es difícil limitar la variabilidad, así como todos tardamos más y menos en llegar al trabajo, uno no puede saber quién se va a enfermar o se va a morir en un momento dado, eso uno no lo puede predecir. A su vez es necesaria la variabilidad para generar innovación. Una empresa que no tiene variabilidad interna no genera innovación, no puede generar. Va a ser una empresa mecánica totalmente predecible, pero no va a tener la capacidad y la maniobrabilidad de poder generar alguna innovación para adaptarse en el mercado. Entonces este es un concepto principal. Otro está relacionado con la ley de cuello de botella. La ley de cuello de botella significa que en todos los sistemas hay flujos, y en esos flujos, para que pueda fluir, no deben haber estancamientos, no deben haber esos cuellos de botella. ¿Y cuándo surge un estancamiento? Cuando alguna de las cañerías reduce su caudal. Entonces, en este ejemplo del tanque y las cañerías de agua, podemos decir que si el demonio está jugando con la variabilidad, si de pronto están todas las llaves abiertas, tenemos el flujo máximo del sistema, que eso es lo deseable, el flujo máximo de valor en un sistema de trabajo o en una organización. Y si el demonio la variabilidad, reduce una llave al máximo, ¿sí? ¿Qué pasa? No tenemos flujo, ¿sí? No hay directamente flujo, se rompe el flujo y se empieza a morir el sistema. Entonces, al romperse el flujo, ¿qué sucede?
O sea, que uno pueda rescatar como pauta de este ejemplo, uno puede rescatar que todo el sistema va a depender de su flujo mínimo, no va a depender de su flujo máximo. O sea, depende de su llave mínima, no depende de su llave máxima. Por eso depende del cuello de botella. Entonces, por eso el Lean Startup, el Lean Manufacturing principalmente, el Lean Development Software, hablan mucho de lo que es el control de cuello de botellas. Ahí está relacionado con la teoría TOC. Entonces, este concepto está centrado en que para que los flujos de trabajo sean fluyentes, uno debe buscar esos cuellos de botella, centrarse en esos cuellos de botella, resolver esos cuellos de botella y seguir viendo todo el sistema. Y mientras eso está ocurriendo, uno debe estar viendo todo el sistema, tener un panorama de todo el sistema mientras resuelve el cuello de botella. Y no dejar que el cuello de botella siga existiendo como suele pasar en las empresas. La subida de producción en la mayoría de las empresas, cuando empiezan los problemas de la agilidad versus el legacy, o sea, está el legacy de software, en la industria de software, heredamos software que es un desastre, de complejidad ciclomática 190, 200, difícil de mantener, lleno de cuello de botella. En la organización sucede lo mismo, o sea, uno hereda una organización que es como un legacy, y esto es una maraña, una complejidad ciclomática, uno mira los organigramas, uno ya viendo un organigrama se puede dar cuenta de un montón de cuellos de botella dentro de la organización. Otra idea es la ley de Little. La ley de Little surge esto de mantener el trabajo en curso en un valor mínimo y de ahí crecer, o sea, controlar el trabajo en curso, el WIP. Y la ley de Little surge de esta idea, como le había mostrado en el sistema de colas, de que es complejo explicarlo a nivel matemático. O sea, la ley de Little, a diferencia de la anterior, es más compleja de demostrar o mostrarla a nivel matemático, pero termina diciendo eso, de que en un sistema debemos buscar que en los subsistemas controlen su trabajo en curso, porque si no lo controlan, pueden generar variabilidad y terminan generando lo que son los cuellos de botella. Para eso, a lo que decía que en Scrum se utiliza el foco, en Kanban, el método Kanban se utiliza el WIP, el manejo del WIP. Y un concepto importantísimo dentro del pensamiento sistémico y dentro de la agilidad es que nos enfocamos en las personas. O sea, sin personas no hay empresa, porque las empresas son sistemas sociales. Las empresas son sistemas dinámicos, complejos, y son sistemas sociales. Sin ser humano no existe empresa. Desde la ortodoxia se consideraba el ser humano, a las personas, como si fueran recursos. Por eso existe lo que se llama recursos humanos. Uno lo que busca dentro de la agilidad que no exista recursos humanos, que exista el capital humano. Las personas son un capital, son parte de la organización, son parte del sistema, mientras están dentro del sistema trabajando. Y ahí es donde les comento la tercer clave dentro de la agilidad, el tercer concepto clave de la agilidad, que es que hacemos de las personas algo importante dentro de la organización, nos focalizamos en las personas, buscamos ambientes de trabajo donde las personas fluyan y logren y busquen ese estado de flujo. O sea, no que busquen la plata, o que busquen ser, no sé, CEO de la corporación, sino que busquen ese estado de flujo, esa felicidad, ese 33% de su vida, que lo pasen bien dentro de la organización, que crezcan como personas. Eso es importantísimo dentro de la agilidad. Entonces, eso de necesitar entornos, por ejemplo, algo que hace énfasis en mantener ese entorno humano, en mantener lo que se llama seguridad psicológica, es lo que es Modern Agile, por ejemplo, con esta idea de los valores de Modern Agile. O sea, lo que tiene de moderno es que, nada, o sea, que hace un poco de énfasis en un concepto que ya está implícito dentro del manifiesto ágil, que es lograr ambientes psicológicamente seguros, entre otras seguridades, dentro de una organización o sistema. Esto está relacionado a que buscamos que las personas se desarrollen dentro de una empresa, se desarrollen como personas, que mejoren continuamente y que busquen lo que se llama el dominio personal. Peter Senge, por ejemplo, habla mucho de dominio personal o maestría personal. Entonces, las empresas ágiles deben buscar que las personas mejoren como personas en cuanto a personas, no en cuanto a la carrera. No es cuestión justamente de la persona esté corriendo una carrera para llegar allá, que es ser CEO, líder en algo, o tener un título importante, etc. Sino que se desarrollen como personas, que logren esa maestría personal.
Y ahí entra el cuarto concepto principal, que es mejora continua. El concepto de mejora continua relacionado a atención continua a la excelencia, optimizar el flujo, reflexionar para mejorar, aprender, evolucionar. Entonces, la agilidad introduce este concepto de que cada tanto tenemos que sentarnos a pensar sobre si estamos haciendo bien las cosas y en qué podemos mejorar, pero a su vez, no solamente sentarnos a pensar, sino también tenemos que tener acciones concretas de mejora. ¿Qué podemos mejorar? Y una vez que tenemos acciones concretas, tenemos que asegurarnos que realmente mejoramos con las acciones que hacemos. Entonces, para eso tenemos que ir probando. Y en ese ir probando, también tenemos que evolucionar. Entonces, las empresas se tienen que hacer inteligentes, deben almacenar su conocimiento para poder ser adaptables. Y yendo al panorama general de la agilidad, de dónde viene, podemos ver que un personaje referente importante es Edward Deming, que introdujo el pensamiento sistémico en las organizaciones. En Estados Unidos no le da mucha importancia, en Japón sí le dieron importancia. Allá perduraron, sus ideas fueron fructíferas en lo que es en la empresa Toyota, con Toyota Production System, y allí florecieron todas sus ideas. Si uno escarba o indaga en lo que es Lean Manufacturing, el camino Toyota, etc., uno se encuentra con Deming detrás. Uno cuando ve los 4 principios del camino Toyota, uno ve los 14 principios del camino Toyota, uno ve los 14 principios de Deming. Uno cuando ve hablar de desperdicio, en realidad uno está escuchando a Deming hablando sobre el desperdicio. Uno cuando escucha hablar de focalizarse en el cliente, uno lo está escuchando a Deming hablando de que hay que focalizarse en el cliente, sobre la autorregulación, sobre que se generen flujos de valor dentro de la organización. Y eso generó lo que es el sistema de producción Toyota con Lean Manufacturing. De ahí vino Lean Startup, que en realidad Lean Startup es la aplicación del método científico para ir mejorando con productos continuamente en el mercado, y no solamente del método científico, porque ya Edward Deming está tomando el método científico, que en realidad es el ciclo de mejora continua, este ciclo positivo de feedback negativo que continuamente se está probando, que Edward Deming lo recomendaba utilizar dentro de las organizaciones, llegó a lo que se llama el Lean Startup. Básicamente es eso. Y de allí influenciaron a lo que es la agilidad, y la agilidad es un conjunto de métodos, recetas, metodologías, valores que todos rondan en estos 4 valores principios y en estas ideas del pensamiento sistémico que vinieron principalmente de Edward Deming. Pero también hay otros pensadores sistémicos, como Eickhoff, ¿sí? Como Russell Eickhoff, Peter Senge más nuevamente, y otros, digamos. Entonces, resumiendo, tenemos los 4 valores principales, las 4 claves, los 4 ejes principales dentro del corazón de la agilidad. Esto no estoy inventando nada nuevo, esto se rescata del Manifiesto Ágil. Ángel Medinilla, en todas sus charlas, siempre hace énfasis en estos 4 valores o claves principales de la agilidad. Y los herramientas dentro de una organización, o para ayudar a la mejora continua de la cultura organizacional. O sea, un pensamiento sistémico es que en una organización uno necesita generar una transformación cultural, pero a su vez que uno genera una transformación cultural debe generar una transformación estructural, y se van influyendo en estos ciclos que, si mejoran, son ciclos de retroalimentación negativa. Entonces, tomando esta idea de lo que son ideas sistémicas detrás del manifiesto ágil, detrás de la agilidad, detrás del Lean, etc., y rescatando a Edward Deming, algo que él decía, que el trabajo de la gerencia es optimizar el sistema, y que él ofrecía un método de pensar en cómo transformar a las organizaciones y cómo hacer que sean mejores, basado en que en una clave era pensar en los seres humanos, en la parte biológica y principal de un sistema social, y para ello había que entender la psicología, trabajar sobre la psicología de las personas, y trabajar sobre la cultura en una empresa, y también hay que entender el sistema para poder mejorar su flujo, y para poder eliminar sus desperdicios. Y para ello hay que tener conocimiento de la agilidad, del sistema, de la ingeniería, etc. Hay que tener teorías del conocimiento para ir haciendo mejora continua y entender la variabilidad del sistema para poder controlarlo y mantenerlo. Y de allí llego a una clave principal que quería reflejar, que se basa en estos 4 valores y principios, o en estas 4 claves de la agilidad. Que una es el factor humano, mantener la psicología y la cultura, entender la psicología y la cultura en las organizaciones para poder ejercer buenos cambios y mejora continua en una organización, en las transformaciones digitales, en las transformaciones ágiles. Mantener la salud del sistema,
O sea, el flujo del sistema acá lo llevo a la salud del sistema. Para que un sistema sea saludable, debo centrarme en que tenga un flujo limpio, un flujo esbelto, en el equilibrio del sistema y en la organización. Son tres aspectos principales en una organización si yo quiero hacer que esa organización mejore. Y la mejora continua, el aprendizaje, el conocimiento, hacer que una organización sea inteligente, que los equipos sean inteligentes, que la información sea retenida en la organización. Entonces, si queremos que la empresa sea ágil, buscaremos que sea un sistema sano y adaptado y fluyente. Eso es todo. Por último, antes que se vayan, quería hacer una dinámica corta que se basa en la primera consigna, es que ponen 4 equipos ya. 4 equipos ya. Son de los... ¿Cuántos? Se acabó. Un factor humano. Ahora voy a pasar mis cartas. 4 equipos. Ahora, repártanse 2. Gracias. Acá tienen algunos marcadores. Ya, tenemos los 4 equipos, ¿sí? Están los 4 Hay uno equipos. allá, uno acá y uno allá. Bueno, No importa. ¿Alguien quiere sumarse al equipo de acá que está con el que allá hay un equipo ahí. ¿Ya? Y ahí yo voy a estar al lado. ¿están los 4 equipos? Están los 4 equipos, sí. Ahora, me voy a dar 5 minutos para que charlen un poco y escriban frases, consignas, premisas relacionadas solamente con este eje de la actividad. O sea, este es la adaptación, allá está lo que es el foco en la persona o la colaboración, allá es el delivery o el flujo de entrega de valor, y el otro, ¿dónde está? Factor humano. Factor humano. Y allá el factor humano. Allá es la mejora continua. Allá la mejora continua y acá el factor humano. Entonces, 5 minutos para escribir frases, ideas relacionadas a la solución. ¿Lo vio todo? Ah, sí. Acá hay una caja con material. Entregados.
No, yo coloqué acá que solo se aplica lo del tipo negativo continuo. O sea, que estamos monitoreando lo que estamos integrando como insumo para generar verdadero valor. No es solamente lo verde. Por eso lo es bien. Pero lo que Que hay otro que sí, la mejora continua. bueno, modelar. sería como todas las ideas son válidas. No, que mi letra. Bueno, Pero me parece hay que cosas yo le puse no, pero la adaptación La adaptación está relacionada con, por ejemplo, Lean Startup, con los MVP, generar productos en el mercado y corregirse en base a eso. Está relacionado con que el equipo controle sus métricas, no es la mejora continua, sino la capacidad de autorregularse y adaptarse al mercado, de saber lo que el cliente quiere, de tener continuamente el feedback del cliente. Habla de conceptos como equivocarse rápido y barato. También, ¿sí? Porque uno lo que busca es ir, equivocarse rápido para aprender y volver a ir. En ese momento, si es rápido, podés si no trabajo, ¿eh? Si no trabajo, ¿eh? No, si yo no soporto, yo no tengo nada. Agregar valor a las personas, le robamos la idea. yo creo que se debe mantener Sí, aparte, puedes agregar valor, si tú le quieres agregar valor a tu producto, si las personas no manejan tu producto y manejan tu proceso, no se agrega valor a ellos, yo creo pero es parte del todo. Es parte del todo. Sí, ya vimos en la etapa allá. Y que mantiene un flujo adecuado, elimina la posibilidad de adaptarse a la lineal, la mayor coordinación, que también disfruta más su trabajo. Pero que no tiene la posibilidad de está relacionado, porque si tú controlas tus cuellos de botella, lo identificas, en teoría, podría contener tu carencia, en teoría. Está relacionado, no es lo mismo, pero va pegado, pero va pegado. Acá no nos alcanzamos. No, eso no. Se terminó el tiempo. Y ahora le doy unas cartitas, repártanselas y charlen sobre las premisas que hay ahí, si falta alguna. Le doy una carta, repártanselas y charlen sobre las premisas que figuran acá. Si coincidieron en alguna, están de acuerdo con alguna. Pueden crear un cambio.
Bueno, fíjate algo. Sí, mira, ahora te voy a identificar aquí. Ahora te voy a identificar las casas que tenemos que la gente sabe, por ejemplo, luego se... No, es identificar si lo que leímos lo discutimos y después si lo representamos. Por ejemplo, queremos una cadencia regular del sitio de entrega, trabajo público sincronizado. Por lo menos aquí tenemos la parte de la cadencia y la coordinación de nuestro flujo. Mira, ¿alguna vez? Medida productividad, el autor es valioso para procesar el flujo de seguidores y facilitamos la optimización de visualizar el proceso. El propietario del producto está facultado para realizar y tomar decisiones sobre lo que se debe hacer y lo que no. Tenemos que entregar el valor adecuado al producto. Claro, porque o sea, ahí la documentación para la toma de decisiones no tiene que escalar hacia arriba. yo veo ese mismo debate de valor. Vamos a eliminar desperdicios. Vamos a eliminar. Bueno, ahí vamos. Ah, bueno. Hay compromisos para asumir la responsabilidad de la entrega continua o de libro. Siempre hay como una pregunta, como equipo de cumplir un plazo y hay que cuidarlo, así que tiene que ver con eso. Coordinación de También máximo y fechas, con observaciones con rasgos y valores relativos. Está como entre entender la necesidad, ¿Podría la ser la amenaza. idea? Sí, podríamos Lo que funcionó, lo que no funciona, que está dando más Si hacen entregas de productos funcionales, yo creo que hay un valor, por ahí vi la palabra valor. Sí, pero fíjate que todavía se la haciendo como una fuerza, es decir, cuando escribes, hazlo de manera relativa. Por eso él hablaba de estimación por esfuerzo, estimaciones, qué sé yo, como de no que yo lo voy a hacer en 5 días, 3 horas, 4 minutos. ¿Entiendes? O sea, que saquemos eso como de pensamiento. Pero orientado a la música, eso realmente no la tengo. Sí, por eso te digo, voy a colocar por acá porque como que lo guiamos aparte. El éxito de India está relacionado con los resultados en cuanto al valor, la calidad del valor que se entrega y no con su productividad, output o velocidad. ¿Dónde está la entregable de valor? La herramienta de guía con las personas. Con la cadencia. Yo diría que claramente es cosa para mí cuidar la Coordinación de equipo. Y coordinación de equipo.
Todos los proyectos y requerimientos son suficientemente pequeños o independientes para que sí, tiene que ver con eliminar el desperdicio. Y entregables de valor. Tenía toda mi ahí está el resumen. Nos faltó otra tarjetita. Bueno, vamos a ver. Bueno, se falta eso. No sé si era una. ¿Estamos? Bueno. Levante la mano. Bien. Estimados, cada uno tiene que decirme, grupo, cuántas diferencias encontraron entre las cartas y lo que ustedes habían escrito. Empezando con este grupo. Empezando con este grupo. Poco. Empezando con este grupo. ¿Cómo le fue con las cartas versus lo que ustedes escribieron? ¿Mucha diferencia? ¿Poca? Pocas. Sobre las estimaciones no lo contestaron. Allí se fue del scope, pero en líneas generales le achuntamos con la mayoría de las cartas. Muy bien. El segundo tipo, mejora continua. ¿Cómo le fue con las cartas versus lo que ustedes habían escrito? Estaban, las cartas les cubrieron todo, faltó algo, faltó una altura. El tema del seguimiento. De seguimiento. Del avance, del aprendizaje, de la evolución. Dejar un registro, algo que permita llevar un hilo conductor de todo el seguimiento que se ha tenido y la mejora. Siguiente equipo, adaptación. Las cartas versus lo que ustedes escribieron, mucha diferencia, discrepancias. No hubo mucha diferencia. Yo diría, nos vimos muchas cartas y nos entretuvimos con 2 o 3 cartas, un montón de ramos. Una edición, una adaptación. Nos adaptamos a los conceptos que creímos y lo que leímos en las cartas. Al final asociamos esos conceptos que calzaran con lo que alineado. Está muy bien. Y nosotros malinterpretamos la tarea, porque no entendíamos que había que compararlo con lo que habíamos escrito. Entonces empezamos a discutir las tarjetas, encontramos algunas pocas diferencias, pero colaboramos unos con otros. No tengo la más mínima idea de cómo comparar con lo que escribimos. Igual, para interpretarlo todo el tema, igual a la rápida de una mirada, y veo que lo que discutimos va a ser por lo que ahora es. Particularmente con la que nos tuvimos bastante rato es la que habla de la ejecución que trabaja en relación. Porque si bien estamos todos de acuerdo, también estamos de acuerdo en que tiene que haber una colaboración. Bueno. Buenísimo. Todavía nos quedan 4 horas más, así que siéntense. ¿Me queda cerveza? ¿Una pizza? A ver, siéntense que les va a haber un regalo final. Sí, por favor. Sistema para regalar un libro, señor. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para regalar un libro? No hay problema. Ah, que Ese libro es un libro de ayuda.
Haz unas consultas. Una pregunta. Bueno, vamos a hacer lo que se llama la ruleta de las emociones. Esto es para ver la inteligencia emocional en el trabajo. Inteligencia emocional, por ejemplo, es la alegría. La alegría en el trabajo. ¿Cuándo ustedes se ponen contentos en su trabajo? Cuando cumplimos el Golden Sprint, por ejemplo. Bueno, ahí dijo cuando me regalan un libro. Eso se llama la ley de la atracción. Cuando uno piensa mucho, otra vez. Bueno, a ver, otra emoción, tristeza. ¿Cuándo sienten tristeza en el trabajo? Cuando no me regalan una Esa es repetición, ¿no? Cuando siente que su trabajo no se valora. No. ¿Tiene algo más? Cuando falla el COVID. ¿Ah? Cuando falla el COVID. Nada más, eso es muy técnico. Estamos hablando de inteligencia emocional. ¿Alguna emoción? Algo que te suceda en el trabajo, pero a nivel humano. No, Cuando falla el equipo por tu culpa. Unas cartas de estas cartas. Bueno, decepción. ¿Cuándo se sienten decepcionados en su trabajo? Cuando no valoran el trabajo. Cuando no valoran el trabajo. Está bien. Me siento decepcionado cuando trabajamos en agilidad y la organización va por otro lado, va por lugares. Me siento decepcionado cuando... Eso es... Esto es algo muy raro, ¿eh? Esto es algo para conectar. Alguien que sea muy nerd, que sea muy técnico. ¿Qué emoción era Eso es ser nerd. Un cuaderno. Un cuaderno. Un cuaderno, alguien que escriba mucho. No teníamos que tener. Otro libro. Ahí que lo... Ya, entre los que vinieron, por primera vez vinieron a Única. Todos vinieron por primera vez, ya elige uno. ¿Quién ha comprado una entrada para Chile? Para la Chile 2017. Ya. Bueno, te quería dar las gracias por aguantarme todo este tiempo, por venir acá. Gracias por compartir conmigo este momento, por haberme hecho sentir bien y no haberme abuchado, tirarme cosas, porque es difícil hablar así con la gente, porque muchas miradas, el sistema nervioso siempre dice, no, huye. Así que muchas gracias por eso. Y un aplauso para todos ustedes.